Esta transmisión es gracias a los amigos de LatinBet, la casa de apuestas de los latinoamericanos en el mundo. Muy buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Un placer tenerte por aquí. Para los que no lo conocen, bueno, Sergio es un periodista español que cubre la Fuente del Granada, ha estado más de 20 años ligado a Periodity Digital y bueno, actualmente con algunas agencias hace una especie de reportajes para llevar el fútbol español a los rincones de Sudamérica y Norteamérica. Y bueno, qué mejor manera de hablar del Granada, que ha hecho un temporadón, llegando a semifinales de Copa del Rey, obtuviendo un cupo para jugar las competencias europeas por primera vez en su historia. Y bueno, Sergio, saludarte y bueno, que me cuentes cómo están viviendo por allá esta gran temporada que ha hecho el Granada. Hola, ¿qué hay? Buenos días, un placer, Mario. Pues imagínate, mucha alegría, mucha satisfacción, porque realmente el Granada no apuntaba a acabar en competiciones europeas, el Granada regresaba a la primera división y el objetivo era mantenerse simplemente. Lo que pasa es que una cosa fue llevando a la otra, se fueron acelerando objetivos, el equipo se sintió crecido, fue ampliando sus miras y de alguna manera, pues en el último momento, casi en el último minuto, pues se clasificó para la Europa League, pero ese no era el objetivo. Y bueno, la pena es que la pandemia, ya te puedes imaginar, impide que la gente se Claro. haya tirado a la calle, pero si hubiera podido tirarse, te aseguro, Mario, que se hubiera armado uno muy buena en Granada. Seguramente. Y yo creo que una de las claves del éxito del Granada esta temporada, además del rendimiento individual de los jugadores, es el trabajo que hizo Diego Martínez, porque es un eslabón importante en lo que es este Granada. ¿Cómo valoras tú la actuación y todo lo que hizo el director técnico y la responsabilidad e influencia que tuvo en este resultado tan importante que tuvo el Granada? Como tú mismo lo apuntabas, el Granada acaba de ascender a la primera edición de España y sabemos que lo normal es que cuando un equipo ascienda a la primera división, su objetivo primordial es salvarse. Pues bueno, la actuación es sobresaliente, es decir, porque es que Diego cogió al equipo en segunda división tras un intento baldío del Granada por ascender a primera, cogió al equipo en depresión y bueno, con un equipo inferior en cuanto a calidad técnica con respecto al anterior, ascendió de categoría y en la vuelta a la primera división el Granada empezó muy bien, llegó a estar en la parte de arriba de la tabla clasificatoria y por lo tanto pues la influencia es total. Y además se da la circunstancia de que, bueno, de que poco menos que ejerce como director deportivo, entre comillas, sin menoscabar la Okay. figura de Fran Sánchez, porque bueno, se creó una vacante, digamos, en el Granada Club de Fútbol, en el organigrama del Granada Club de Fútbol, y bueno, Diego, avalado por lo que ya había conseguido en el equipo rojiblanco, pues fue cogiendo competencias, se fueron fiando de él y fíjate que bien han llegado a esta recta final, Mario. Totalmente. Y allí, en el 11 ideal del Granada, aparecen dos venezolanos, Yangel Herrera y Darwin Machís, que son motivo de orgullo, de verdad, para la nación venezolana, porque son jugadores de la selección y nos alegra muchísimo que les esté yendo bien allá en el fútbol español. Y me gustaría primero hablar de Darwin Machís, que su historia es muy particular porque él llegó a Granada hace varios años y llegó muy joven, aproximadamente 19 años, y parecía que en ese momento el Granada creía que estaba para primera división, tuvo algunos minutos, pero la realidad es que todavía estaba algo verde, tuvo muchísimas sesiones, estuvo en el fútbol portugués con el Vitória Guimaraes, tuvo algunas sesiones con el Hércules en segunda división y también jugó mucho con el equipo filial del Granada, el Granada B. Luego tuvo alguna temporada en el Leganés, que fue, digamos, su regreso a la primera división de España, y también seguro será muy recordado por la temporada que tuvo hace dos años, si no estoy mal, con el Granada en segunda división, que hizo una temporada muy buena, quizás la mejor que él ha tenido a nivel individual, aunque ese año el Granada no terminó ascendiendo, aunque estuvo cerca, merodeando de esos puestos de playoff. Y llegó esta temporada de Darwin Machís, en donde venía del Cádiz, en donde había hecho también una muy buena temporada en segunda división, y la verdad es que ha sido quizás la mejor temporada de Darwin Machís, sobre todo tomando en cuenta que ha sido en primera división, su capacidad de desborde, de centros, asistencias que ha logrado hacer también, sumado al número importante de goles que ha podido marcar, sobre todo los más importantes, un par que pudo anotarle al Real Madrid. ¿Cómo ven allá en Granada a Darwin Machís? ¿Cómo lo valoran? ¿Qué tan importante creen que ha sido y sobre todo cómo ha sido su progreso en el Granada? Bueno, pues de Darwin Machís te puedo contar unas cuantas anécdotas un poco jugosas. Por ejemplo, la primera entrevista que se le hace en España, porque Darwin Machís vino un poco
como de jugador que no sabía Udinese qué es lo que iba a hacer con él. Estamos hablando del verano de 2012, vino así como tapadillo y tal, no se le presenta en rueda de prensa, se le manda de concentración con el primer equipo a la manga, y la primera entrevista, y además por internet, se la hice yo para el periódico Ideal. Entonces estamos hablando de un chaval, efectivamente, muy bien, te conoce muy bien su trayectoria, con 19 años, era muy retraído Darwin, era muy tímido, muy tímido. Ya en aquel momento Juan Antonio Albacete Anquela le atipaba algunas cualidades interesantes para jugar en Primera División, pero finalmente se le pasa al filial. Luego hay otra circunstancia en ese repaso de la trayectoria que ha hecho, que es que Darwin fue el que marcó el gol con el Leganés que descendió al Granada. O sea, claro, un gol de fue Darwin su único gol en la temporada y fue justamente el Granada. Correcto. Ese gol desciende al Granada Club de Fútbol y a él le duele mucho porque Darwin Machís, desde que viene a Granada, se siente como, o sea, digamos que no sobrepasa, le abruma el cariño que recibe aquí. Se echó una primera novia, que es lo que siempre le tiraba para querer volver a Granada, pero es que luego se echó una segunda y se casó con una granadina aquí. Es decir, que Darwin Machís, digamos que por toda la relación que ha tenido con Granada, poco menos que se le ve como un jugador canterano. En España un jugador canterano, un jugador que pasa por las categorías inferiores, claro. Y Darwin Machís es como alguien que ha salido de la cantera, que es del Granada. Y bueno, evidentemente ha gustado mucho, hemos gustado mucho porque bueno, se hizo una inversión por él, se gastaron 3 millones de euros para hacerse con su pase de Udinese. Ahora su cotización va por los 6, según la página web Transfermarkt. Y bueno, la actuación ha sido fabulosa. Ha jugado 36 partidos, 20 de titular, ha marcado 7 goles, ha dado 6 asistencias. Es decir, Darwin ha sido un jugador, efectivamente, como bien comentaban, ha sido un jugador absolutamente clave en el Granada. Y otro jugador clave en el Granada es Yangel Herrera, que él sí, digamos, es menos conocido en Granada por el tema de que esta es apenas su primera temporada aquí. Estuvo 6 meses antes en el Huesca, que terminó descendiendo de la segunda división de España. Y también Yangel Herrera fue una apuesta interesante de Diego Martínez y creo que ha dado sus frutos, porque la verdad es que cuando Herrera ha estado disponible ha sido casi siempre titular, de pronto algunas rotaciones, sobre todo post pandemia, que son naturales por el tema de que no se pudo hacer una preparación previa que fuese de la forma que los preparadores físicos pensarían que fuese ideal, pero de verdad que Herrera jugando de mediocentro ha dado mucho que hablar. Sus robos, sus quites, sus entradas han sido muy importantes. Incluso estuve viendo alguna vez una estadística que era uno de los jugadores de la liga que más balones había robado, no tengo exactamente la cifra a la mano, y también ha ayudado mucho en la parte ofensiva, haciendo pases, anotó un par de goles. Incluso en el partido contra el Real Madrid dio un pase entre líneas muy bueno para que Darwin Machís terminase anotando. ¿Cómo ven ustedes el futuro de Yangel Herrera? También tomando en cuenta de que su caso tiene la particularidad de que era una cesión del Manchester City que ya se acabó. ¿Qué tan probable también crean que se pueda ser renovado Yangel Herrera para la próxima temporada con el Granada? Bueno, hay que partir de la base de que Yangel Herrera efectivamente es un jugador del Manchester City. Tiene una opción de compra por parte del Granada Club de Fútbol de 15 millones de euros. El Granada ya ha dicho que a esa cantidad no puede llegar. El Granada ha dicho que quiere a Yangel Herrera la próxima temporada, pero es consciente de que va a ser complicado. Fundamentalmente porque el equipo inglés, nuestras informaciones son de que lo quiere meter como moneda de cambio en algunas operaciones con jugadores. Entonces, el Valencia se ha interesado y parece que Yangel Herrera podría entrar ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que Granada cuenta con la baza a favor de que Yangel se quiere quedar en el Granada Club de Fútbol. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, pero los otros días, en una rueda de prensa de valoración, el secretario técnico Fran Sánchez decía que era muy complicado y que bueno, se iba a intentar, pero que se partía de unas cantidades que son inasumibles para el Granada. Y también creo que algo que podría jugar a favor del Granada en el tema de que Yangel se pudiese quedar es el tema de que al final el Valencia no obtuvo un cupo para las próximas competencias europeas, independientemente que es un equipo muy grande y sabemos lo que significa en el fútbol español. Ahí digamos que el Granada le toma ventaja en el sentido de que a un jugador también le atrae mucho el tema de poder jugar competencias internacionales, independientemente de que sea la fase previa de la Europa League. Y bueno, efectivamente yo también he leído eso de que podría entrar como moneda de cambio por el jugador Ferran Torres del Valencia. Y bueno, a esperar a ver qué sucede con ese caso de Yangel Herrera. Con respecto a Machís, él sí es ficha del Granada, entiendo que todavía tiene 2-3 años más de contrato con el Granada. ¿Cuál sería la situación de él?
quizás por su gran temporada le podría salir alguna novia, o espera el Granada venderlo, quedárselo. ¿Qué nos podrías comentar al respecto, sabiendo aún que es algo prematuro con respecto al mercado? Él tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023 y bueno, en principio es un jugador del Granada Club de Fútbol. ¿Qué es lo que puede pasar con el mercado? Ahora mismo podemos decir, el Granada tiene planteamientos de que no, pero aparece una oferta de cualquier otro club que venda a un jugador, que encuentra en Darwin el posible sustituto. Claro. Entonces, en ese escenario también es cierto que juega en contra de futbolistas, entre comillas, el hecho de que ya tiene 27 años, que ya no es una inversión a largo plazo, sino que es un jugador ya maduro. Pero bueno, en principio, en la teoría, el año que viene seguirá estando en el Granada. ¿Y cómo ves al Granada en ámbitos generales para la próxima temporada? Con Diego Martínez, me imagino, todavía al mando, tomando en cuenta de que ahora van a tener un doble reto, o triple, si tomamos en cuenta que van a tener Liga, Copa y también la competencia internacional. Y sobre todo, ¿qué crees que puede hacer el Granada para evitar que suceda, por ejemplo, lo que le sucedió al Español, que descendió esta temporada, habiendo en la temporada pasada obtener un cupo a competencias internacionales? A veces pasa mucho eso, de que la siguiente temporada, de que un equipo humilde logra llegar a competencias internacionales, esa mezcla de competencias no la saben medir del todo y pueden acabar luego peligrando con respecto al descenso. En principio, el Granada Club de Fútbol se va a manejar en unos márgenes económicos muy similares, aunque van a crecer los ingresos por televisión y tal. Entonces, intentarán reforzar, potenciar la plantilla, evidentemente, pero también partiendo un poco de la base de que hay un filial en Segunda B, que vendría a ser la tercera división de España, y que también van a tratar de potenciarlo, porque este año, si no hubiera sido por la pandemia, hubiera descendido muy posiblemente, por desgracia, a la tercera división, que es la cuarta realmente. Y bueno, por ahí pasará el futuro de Granada. De todas maneras, el Granada Club de Fútbol, siempre con los planteamientos de Diego Martínez, va a ser muy sensato. Es decir, no van a perder la cabeza por nada y siempre van a tener claro que el objetivo es seguir estando en primera división. A partir de ahí, pues ya veremos qué es lo que pasa. O sea, pero que no se presume ni mucho menos que el Granada vaya a tirar la casa por la ventana para reforzarse. No. Van a seguir los mismos planteamientos y bueno, y hasta donde se pueda llegar. Bueno, esperemos que entonces el Granada también la próxima temporada pueda seguir con la misma línea, también con Machís, quién sabe si de pronto Herrera pueda quedarse allí. Y ya para ir terminando, me gustaría que nos contases un poquito cuál es la perspectiva que tienen desde España con respecto a los jugadores venezolanos. Sabemos que, por ejemplo, actualmente en la Liga de España está Machís y Herrera, y también está Robertico Rosales, que ya ha tenido algunos pasos por el Málaga, el Español, y bueno, recientemente con el Leganés, en donde lamentablemente terminaron descendiendo en una jornada de infarto en el fútbol español. Pero hace unos años quizás uno de los jugadores más emblemáticos ha sido Juan Arango por su paso por el Mallorca, Salomón Rondón en el Málaga, Mico en el Getafe. Cuéntanos un poquito sobre eso, porque nos llama mucho la atención a nosotros saber cuál es la visión que tienen desde España sobre el talento venezolano. Se tiene muy buen concepto de los jugadores venezolanos, porque generalmente son conscientes, bueno, de que las puertas de España le ofrece, digamos, otra dimensión, ¿no?, a nivel futbolístico. Y entonces vienen muy concienciados. Sí que es cierto, estaba aquí mientras comentaba un poco, yo lo que estaba haciendo era balance de los jugadores venezolanos que habían estado en el Granada. Te podemos contar el caso de Peñaranda, Sí, que sí que es cierto que aquí explotó, pero luego como que después de la renovación con Watford y Udinese, pues como que el chaval perdió un poquito la cabeza, nos da la sensación, ¿no? Y ha bajado mucho. Y luego anteriormente te puedo contar que en el Granada hubo un portero internacional con Venezuela, Rafa Ponzo. Rafael Ponzo, pero en segunda división, si no estoy mal. Sí, en segunda B. Y estuvo Félix El Gato Hernández, hace ya también muchos años, un centrocampista y tal, que venía muy talentoso, Félix. ¿Cómo? Que es un jugador muy talentoso, Félix. Él también se parece un poquito al caso de Peñaranda, que son jugadores muy talentosos, pero que de pronto la mentalidad a veces termina afectándolos y no dejando llegar hasta donde su talento les permitiese llegar. Y con el caso de Peñaranda, disculpa que te interrumpa, coincido totalmente en que lamentablemente después de esa gran temporada que tuvo, esa irrupción que tuvo en el Granada, comenzando desde el filial, anotó 3, 4 goles allí, le permitió el ascenso al primer equipo y también allí pudo demostrar buenas cosas, anotándole al Sevilla, Levante, entre otros equipos,
pero creo que hubo una mala decisión después en dar ese paso al Udinese, y la realidad es que Peñaranda ha jugado muy poco en el último año, lamentablemente. Está en el Watford actualmente, pero ni siquiera es convocado. Y es un jugador muy talentoso y da un poquito de lástima justamente por eso. Sí, ya en la fase final es decir, él explota, quiero recordar la temporada 2014-2015, José Ramón Sandoval le hace promocionar al primer equipo, explota, porque realmente es que entraba y marcaba goles y tal, le hacen un nuevo contrato y ahí como que perdió un poquito, porque él venía después de haber pasado un incidente bastante desagradable en Venezuela, que creo que le picaron un disparo en la pierna y tal. Sí, sí, sí. Pues bueno, él estaba aquí él estaba en Granada con sus padres, es decir, que no se daba el contexto apropiado para que el chaval, digamos, que perdiera los pies del suelo. Pero bueno, se compró un cochazo, lo veíamos aparecer en la ciudad deportiva con un cochazo y tal. Es muy buen chaval, yo lo he tratado y era muy buen chaval y tenía mucha calidad. Y esperamos bueno, que ordene un poquitín su cabeza y vuelva a ser el que era, porque era un futbolista muy increíble. Todavía es muy Entonces, joven. sí, y en líneas generales, por lo que te comentaba, que los jugadores venezolanos vienen aquí siendo conscientes de las posibilidades que se les abren, suelen ser muy profesionales, se suelen cuidar. Darwin en eso es un fenómeno, y Changel prácticamente igual. Y bueno, pues nada más que podemos decir cosas buenas realmente. Bueno, esperemos entonces que esta temporada de Machís y Herrera sirva para que en un futuro sigan llegando jugadores venezolanos a la primera edición de España, y por qué no también al Granada. Sergio, de verdad, muy agradecido por el contacto. Bueno, de verdad que es un placer y un gustazo poder conversar contigo sobre la actualidad del Granada y de los jugadores venezolanos que hacen vida allí. De verdad que muchísimas gracias, y bueno, que tengas un muy bonito día. Igualmente, Mario, muchas gracias a ti y bueno, seguiremos estando en contacto para hablar del fútbol venezolano, de José Peseiro, de lo que haga falta. Por supuesto, un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo, Mario. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.